hermanos, espero que ustedes estén bien. Hoy vamos a cantar Espíritu, eres bienvenido aquí. Vamos a alabar a Dios con esa canción. Vamos a invitar a que su presencia venga en nuestro corazón, nos llene de paz, de amor y más sobre todo su paz en esos tiempos tan difíciles. Necesitamos de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a cantar, hermanos. En tu presencia, en tu presencia, no hay nada mejor que se pueda acercar, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. He podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios, Espíritu, tú eres bienvenido aquí. Inunda ese lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo hoy. Ser rodeado de tu presencia, Dios. De tu presencia, Dios. Es lo que quiero, tu presencia. No hay nada mejor que se pueda acercar. No hay comparación. Mi esperanza está en tu presencia. Oh. He podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios. Espíritu, tú eres bienvenido aquí. Inunda ese lugar y ambiente. Tu gloria, oh Dios, es lo que quiero hoy. Ser rodeado de tu presencia, Dios. Espíritu, tú eres bienvenido aquí. Inunda ese lugar y ambiente. Tu gloria es lo que anhelo hoy. Ser rodeado de tu presencia, Dios, Dios. Tu presencia, Dios. Tu gloria, Dios, es lo que quiero, es lo que anhelo. Oh, tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar tu bondades y tu gloria. Queremos más de tu amor, de tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades.
Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria, tus bondades. Espíritu, tú eres bienvenido aquí. Inunda ese lugar y todo en mí. Tu gloria es lo que anhelo hoy. Ser rodeado de tu presencia, Dios. Dios, quiero ser rodeado, Dios. Enviamos un afectuoso abrazo a los hermanos que hacen favor de escucharnos y a nuestra iglesia en Coacalco. Hoy nos corresponde compartir el Salmo 33 del 1 al 22. Vamos a compartir expositivamente este texto y les invitamos a leer juntos. Salmo 33 del 1 al 22. Dice la palabra del Señor: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para sí como heredad. De los cielos miró Jehová, vio sobre todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano es para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Pues gracias a Dios por su palabra. Realmente vamos a encontrar en el Salmo 33 motivos de alabanza para Dios. Y bueno, este salmo es una invitación para mostrar alegría en la relación con Dios. Y esto es determinante para nosotros porque la alegría, la fortaleza espiritual nos va llevando a tener victoria en muchas situaciones. Y también nos habla de la fidelidad de la palabra de Dios, o sea que el escritor reconoce que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios tiene una relación directa con el Señor, así como Dios es perfecto, su palabra también es perfecta. Y también reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces tiene tres temas principales: la alegría, la palabra y la soberanía de Dios. Tenemos que decir el Salmo 33 que es anónimo. Es de los salmos que no sabemos quién los escribió, porque no hay ninguna nota al inicio o un título de algún nombre de los escritores que sí tenemos registrado en otros salmos. Entonces, en esos temas principales de alegría, aclamar y reconocer a Dios, vamos a encontrar un principio para nuestra vida espiritual. Es una lección, como decíamos, los salmos siempre son cánticos de Israel, que tienen lecciones espirituales muy importantes. En este caso, la tónica es de alegría, es de alabanza, es de reconocimiento a Dios. Y vamos a contemplar entonces tres motivos para alabar a Dios en este salmo. Motivos para alabar a Dios. El primer motivo para alabar a Dios es su palabra. Esto lo encontramos en el Salmo 33, del 1 al 7. Dice el texto, versículo 1, Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, desde el inicio del Salmo
Y es una invitación, la palabra alegraos es imperativo, es como una orden, una invitación con autoridad, pero dice que se alegren los justos. Esto nos lleva entonces a dos condiciones. Por una parte, la alegría del corazón por la obra de Dios en los creyentes. Hasta ese momento del contexto judío, Dios estaba manifestándose a Israel, pero dice que son los justos, o sea, los que están siguiendo el camino de Dios. Cuando da el nombre de Jehová, como muchos salmos, recordamos que el Antiguo Testamento tiene muchos nombres de Dios, y aquí usa el nombre más común, que era muy conocido para los judíos, y se les está haciendo una invitación entonces a alegrarse, pero en justicia. Y en la segunda parte del texto dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Un poco la idea de repetición que tiene toda la poesía hebrea. Pero dice entonces que las personas que son íntegras, nosotros reconocemos que una persona íntegra es alguien sin contradicciones. Una persona completa, una persona que no tiene ninguna situación que contradiga su fe, que tiene fe y todo lo que es y todo lo que hace manifiesta esa fe delante del Señor. Entonces la integridad es parte del carácter de los creyentes como personas que se condiciona para que alabemos a Dios con justicia. Dice el versículo 2, aclamad a Jehová con arpa, aclamadle con decacordio. Entonces, esto nos habla a nosotros de algunos instrumentos que usaban los judíos, que en este caso son de cuerda, son instrumentos de cuerda, pero ahora dice, el versículo 1 dice alegraos, y el versículo 2 dice aclamad. Entonces, además de alegrarse, aclamar es como proclamar, exaltar de una manera festiva a Dios. Entonces el escritor dice que el pueblo judío tenía que aclamar a Dios con arpa. Recordamos que era un instrumento muy común en el contexto judío, el arpa. Incluso se dice que el rey David era un buen arpista en varios textos de Reyes, Crónicas y Samuel. Y bueno, entonces los músicos que tenían estos instrumentos, además de otros que manejaban por cultura en su tiempo, decía entonces el escritor que había que aclamar a Dios con arpa. Habla entonces allí de una actitud de exaltación a Dios, pero el arpa también y el decacordio, dice ahí dos veces, aclamad con arpa y aclamadle con decacordio. Recordamos que el decacordio es un instrumento de cuerda, tenía 10 cuerdas, por eso en español se lee decacordio. Pero entonces estas personas que tenían la bendición de tocar algún instrumento era parte de aclamarlo al Señor. Aclamar al Señor era parte de la alabanza del pueblo judío. Desde el Antiguo Testamento con Moisés y el establecimiento de Israel en Canaán, y bueno, cuando vino la monarquía y toda la historia de Israel, parte de la alabanza a Dios siempre era con algunos instrumentos. Y en este caso, el arpa y el decacordio eran muy comunes en su contexto, pero siempre dice antes de usar estos instrumentos que sea una aclamación, un reconocimiento a Dios para que podamos exaltar su nombre. Dice el versículo 3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Entonces, acá ahora habla en el versículo 3 de un canto. El versículo 1 habla de la integridad, el versículo 2 de la aclamación que se tiene que dar para Dios y el versículo 3 involucra el canto. Entonces entendemos que también había diferentes formas de alabar al Señor con instrumentos y con la voz. En este caso, cantarle cántico nuevo habla de una manera de dedicación o consagración. Un cántico nuevo es un tiempo de dedicación para cantar alabanzas nuevas en su momento. Recordamos que los 150 salmos son alabanzas, más otras alabanzas que los judíos tenían, parte de la literatura del Antiguo Testamento, y quizás muchos cánticos que no hay registro de ellos, pero siempre estaban tratando de exaltar el nombre de Dios. Entonces, también las personas que tienen una buena voz, que tienen la capacidad de cantar, tendrían esa bendición, que fuera un cántico nuevo. Habla, entonces decíamos de una dedicación, de una composición para que hubiera más cantos en Israel. Y sí, en toda la cultura judía hubo muchos cantos, muchos cantos, pero también dice una indicación, una instrucción, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Entonces, en este caso, quienes estaban cantando al Señor tenían que hacerlo bien. Tenían que cantar bien, tenían que tener una preparación, tenían que tener una formación en las voces. Y cuando dice tañendo con júbilo se refiere a los instrumentos otra vez de cuerda. Entonces, tanto con la voz como con los instrumentos, este escritor decía, háganlo muy bien. Dios merece lo mejor. En el canto, algo bien realizado, algo donde hay una capacitación, donde hay una formación para lo vocal, y también en los instrumentos tenía que hacerse bien y con júbilo.
Este júbilo, otra vez recordamos que habla un poquito de la aclamación. Para Dios hay que cantar con júbilo, con alegría delante de Él. El pueblo judío era muy efusivo en sus emociones, en sus expresiones culturales, y este escritor toma muy bien ese contexto cultural y le invita al pueblo a hacerlo de esa manera, aclamando, tañendo bien, con júbilo delante de Dios. Versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces pasa un poquito de la aclamación global como pueblo, de los instrumentos y las voces que tenía que hacerse muy bien y con mucho júbilo. Y ahora habla de una de las razones principales por las cuales alababan al Señor los judíos. Dice, la palabra de Jehová. Recta es la palabra de Jehová. Recordamos que el pueblo judío fue acumulando todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, en diferentes etapas, en diferentes formas de lectura. Pero dice aquí entonces que esa palabra es la base de la alabanza que tenemos como creyentes. Alabamos a Dios con júbilo, aclamamos porque recta es su palabra. Y recordamos que la palabra de Dios tiene mucho que ver con Dios mismo. La palabra se identifica tanto con Dios que a veces se dice que si Dios es justo, su palabra es justa. Que si Dios es bueno, su palabra es buena. Entonces, esta palabra de Dios, todo lo que era escritural para los judíos, habla de una razón por la cual alabamos al Señor. Y también nos lleva a pensar que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo basado en la palabra, no en experiencias personales o en interpretaciones de otros individuos, sino de la palabra. Nosotros alabamos a Dios por su palabra, decían los judíos, y los cristianos alabamos a Dios por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo lo que es la palabra de Dios tiene una rectitud, tiene una base. Por eso cada día tenemos la invitación a leer, a meditar, a escuchar incluso esta palabra del Señor predicada o enseñada. Y luego dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces describe, además de la palabra que es recta, así perfecta, dice, la obra de Dios es hecha con fidelidad. O sea, todo lo que Dios hace es porque Dios es fiel. Dios es perfectamente fiel. Y en su obra que hace para nosotros también como parte de su carácter de fidelidad, muestra hacia cada uno de los creyentes, en este caso a los judíos, que la obra de Dios es por su fidelidad. Quizás a veces no hay una visión clara de por qué Dios hace algo o no entendemos la fidelidad del Señor o esa rectitud de su palabra, pero finalmente sí tenemos que reconocer que Dios es fiel, Dios es bueno, tiene ese apego, ese amor por su pueblo, en este caso en el contexto del escritor del Salmo. Dice el Salmo 33:5, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces sigue describiendo a Dios. Es muy interesante notar que los instrumentos y la alabanza y las voces tienen que ver con la palabra de Dios y con la justicia. Dios es perfectamente justo. Él dice en este texto que ama justicia y juicio. Entonces el apego de Dios, así, el sentimiento más elevado en este caso es el amor. Así descrito como aquello que genera apego, aquello que tiene una relación con nosotros. Dios tiene relación con justicia y juicio siempre. Dios siempre aplica justicia y juicio. Recordamos que la justicia es el carácter de Dios que está totalmente ajeno a cualquier maldad, a cualquier mala intención, a cualquier situación de perversidad como la tenemos los seres humanos. Dios es perfectamente justo. Y los juicios habla de cómo Dios aplica esa justicia. La justicia es el hecho, el juicio es la aplicación. El juicio es la aplicación. Cuando dice el juicio es aplicado, es que Dios da una directa relación con lo que dice el decreto y con cómo trata a su pueblo. Dios es justo y aplica un juicio. Y Dios es justo y es un juez, en este caso para la nación judía y también para los cristianos. Entonces Dios hace juicio siempre. Y esto es algo notorio en su carácter porque nosotros entendemos que el juicio de los seres humanos es imperfecto, aún con capacidades, con habilidades, con niveles profesionales o personales o culturales, siempre los hombres nos quedamos cortos, porque nuestra justicia está también dañada por la imagen que tenemos nosotros de un carácter imperfecto. Pero Dios es perfectamente justo y sus juicios también son totalmente perfectos para nosotros. Y luego explica también un poco más de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y aquí vemos nuevamente que Dios acerca su corazón a la miseria, pero no nada más a los judíos, a la tierra entera. O sea, a nuestro planeta entero su justicia se aplica. No nada más a los que creen, en este caso judíos del contexto del escritor, sino a toda la humanidad de su momento y a la humanidad desde que Dios creó a Adán y Eva hasta que termine la historia del hombre.
Dios muestra misericordia en toda la tierra y en todas las naciones y en todos los lugares. Quizá la gente que no le conoce no lo percibe, pero realmente sí, la misericordia de Dios llena la tierra. Y esto es interesante porque dice llena la tierra. Vemos ahí entonces que es algo que es excesivo. Tiene un nivel muy alto de manifestación la misericordia de Dios en toda la tierra. Dice el 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces habla de la creación del universo. La creación del universo, dice por la palabra de Jehová. Todos recordamos Génesis 1 y 2, cuando por su palabra Dios creó el universo. Y hay una serie de explicaciones y de datos interesantísimos allí. Pero realmente por la palabra de Dios se creó todo. Y cuando dice los cielos en plural, siempre recordamos, no es nada más el cielo inmediato a la tierra o nuestro planeta como centro de la atención de Dios o de la creación donde Dios puso a los seres humanos y a toda la vida que nos rodea, sino a todos los planetas. Por la palabra del Señor fue creado el universo. Y ahora que muchos científicos hablan del universo así como infinito, siguen diciendo que incluso se expande, que tiene tantas manifestaciones, bueno, este universo es un testigo de un gran creador. Si el universo es tan grande, aún la gente que no quiere creer en Dios tiene un problema moral ahí y espiritual, porque es tan grande el universo, es tan complejo lo que Dios creó que no se pudo crear de ninguna manera por casualidad, ni por millones de años, ni por mezcla de moléculas, ni nada de esto, sino que realmente hay un diseño perfecto. El universo fue creado por Dios. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos, el universo entero. Y bueno, los que estudian de esto y que dan cada vez más datos respecto de lo que es el universo, nos quedamos sorprendidos de la precisión, de la capacidad, del sustento que tiene el universo por la palabra de Dios. Recordamos entonces que si el universo es infinito, Dios también es infinito. Porque entonces entramos ahí en una situación de análisis que si, bueno, la creación es infinita, el universo es infinito, el creador también es infinito. Siempre el creador es más grande que la creación. Siempre en lo artístico, en lo científico, en todo el conocimiento humano, entonces Dios es más grande que el universo. Dios es infinito. Y dice un poco explicando, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces el ejército de ellos se habla de todos los detalles. Los detalles desde las moléculas hasta los grandes planetas, todos son el ejército de lo que Dios creó. Usa la palabra ejército de manera metafórica, diciendo todo lo que es parte de lo más pequeñito y de lo más grande, como algunos dicen, el microuniverso y el macrouniverso. Bueno, las dos partes fueron creadas por Dios. Y dice, por el aliento de su boca, un poquito variando la idea de que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos. Y el aliento de su boca hizo todo el ejército de ellos. O sea, todos los detalles que vemos vienen de parte de Dios. Y hay cantidad de detalles, ¿verdad? Hay tanta infinidad de detalles, de relaciones, de situaciones, de evidencias de esta creación. Decíamos, es el argumento teleológico, ¿no? En teología, o sea, el diseño. Eso es la teleología, el diseño perfecto de Dios en el universo se muestra en todo lo que hizo. No hay forma de negar la perfección de este creador, de tanta situación pequeña y grande. Dice el 33:7, Él junta como montón las aguas y Él pone depósitos los abismos. Entonces ahí habla del gran poder, la omnipotencia de Dios. El poner como montón las aguas del mar es una situación de explicación poética de la grandeza de Dios. Para nosotros es increíble. Los trillones de litros que puede tener el mar, que es algo incalculable para nosotros, así enorme. Bueno, para Dios es como un montón. O sea, como ponernos en un lugar, así como los seres humanos, de lo que podemos poder en alguna guardar o tener en alguna situación en un montón, como dice aquí de manera muy coloquial, bueno, en un montón Dios pone las aguas del mar. Así de grande es nuestro Dios. Él pone en depósito los abismos. La palabra abismos, recordamos, es la parte más profunda del mar. Cuida también se estudia mucho y se ve los kilómetros y las fracturas que hay. Bueno, poner en depósitos es como guardar en una bodega. Lo que hacían las personas en un depósito, ponían los granos, ponían algunas pertenencias, era un depósito. Entonces, la primera parte del versículo 7, en montón las aguas, es muy coloquial y habla de todo el mar, como Dios puede colocarlo. Y también como si Dios pusiera en un lugar de guarda, en depósitos, los abismos. Y habla en plural también. Recordamos todo lo grande que es el mar y toda la creación que hay allí. Entonces, para Dios eso es el poder que tiene. Para Él el mar lo puede colocar y el depósito que puede usar para colocar los abismos allí, o sea, lo más profundo del mar, lo coloca en ese espacio. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Tenemos que tener alegría, pero con integridad.
Nosotros no podemos estar en una relación con Dios si no somos íntegros, si no somos completos, si no somos sin contradicción. Podemos alabar a Dios con alegría, pero con integridad. Entonces, sí somos invitados a ser perfeccionados. De ahí que cada día tengamos que orar, que cada día tengamos que buscar, que cada día tengamos que estar en consagración con el Señor y aprender a ser íntegros. Porque a veces no somos íntegros. Incluso los creyentes luchamos mucho con algunas áreas en las que no somos íntegros, pero el Señor nos invita con este salmo a ser íntegros en la alabanza. No solamente cantar o levantar nuestras manos o decir que alabamos a Dios, sino vivir en integridad, vivir en una vida de consagración al Señor. La instrucción es a cámara con instrumentos y cantar. Y recordamos entonces ahora en todo lo que es la iglesia a nivel mundial hay una cantidad de culturas. Aunque en muchos lugares del mundo falta evangelio, falta que la iglesia haga una obra para ganar personas, en los lugares donde sí hay culturas cristianas vemos una cantidad de instrumentos increíble. Gracias a Dios porque con sus instrumentos pueden alabar a Dios. Y nosotros decimos ahora, ¿no? Los instrumentos electrónicos, todo lo que se puede usar, que sea también para la gloria de Dios. Es muy bueno. Y el cántico también que sea algo de como dice ahí, exaltación al Señor, una festiva exaltación al Señor. Cánticos nuevos, dice ahí, con destreza y gozo. O sea, realmente también hablamos de la composición, cuando la composición musical, pues esos cánticos, esos nuevos que se dan, son de bendición siempre. Hay algunos que son muy clásicos, que tienen ya una hechura, que han sido cantados por el pueblo del Señor, pero Dios está levantando más músicos, incluso en nuestro contexto, muy jóvenes algunos, y están dando alguna muestra de su talento como con el canto y con los instrumentos, y ahí vemos entonces destreza y gozo. Con destreza, o sea, con habilidad y con gozo, una actitud de alabanza y de alegría en el Señor. Las razones por las que alabamos son las mismas porque alaban a los judíos. Porque Dios es bueno, porque su palabra es recta y su obra es hecha con fidelidad. O sea, nosotros alabamos a Dios porque Él es perfectamente justo. Las cualidades de este Señor al que alabamos, Él es perfectamente justo y misericordioso. Entonces, no puede haber contradicción de un Dios justo con gente que le alaba y que no es justa. Nosotros somos llamados a una justicia perfecta, pero en una relación con el Señor de veras de consagración, de entrega. En justicia podemos alabar al Señor. Y cada día tenemos que orar para estar en mayor consagración y en mayor entrega delante del Señor. La revelación general, el universo creado, es un testimonio de un Dios de diseños, de un Dios perfecto y un Dios que ordena el universo también. Porque si Dios creó el universo, Él es el dueño del universo. No somos los seres humanos. Los seres humanos, al conquistar la Luna o al enviar viajes a Marte y a otros lugares, sondas espaciales y todo esto, sienten como que son dueños de algo. Pero realmente la ciencia es muy grande. Qué bueno que se hagan ese tipo de estudios científicos, pero los científicos tendrán que reconocer que es el creador, el dueño de todo esto. El dueño del universo es Dios. Y el dueño de la tierra es Dios, el dueño de nuestra vida es Dios mismo, y los creyentes tenemos un avance ahí, porque ya reconocemos al Señor como soberano. Hay un poder inigualable, su soberanía y la inmensidad del Señor. Dice ahí como poner en un montón todas las aguas del mar o los abismos en depósitos. Entonces nosotros también decimos gracias a Dios por el gran poder que tiene. Nuestro planeta, con todo lo grande que es, con lo difícil de controlar en muchas situaciones para nosotros, recordamos que gracias a Dios el Señor tiene todo bajo su perfecta mano, bajo su perfecto control, y nos toca en la ecología, estamos de acuerdo en eso, cuidar el planeta y tener mucho cuidado con lo que nos rodea, porque no es nuestro, es un préstamo que Dios nos da de contexto. Como Adán y Eva se dijo en un contexto del paraíso, del Edén, que en hebreo es delicia, un lugar precioso para vivir. También aquí en la tierra podemos vivir, pero hay que respetar siempre que esto es de Dios. Somos administradores, no somos dueños de nada. Dice un segundo motivo para alabar al Señor es la autoridad. Salmo 33 del 8 al 12. En este caso dice el versículo 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Entonces pasa de una alabanza personal, de una alabanza del contexto judío, nada más así como pueblo, ahora dice, toda la tierra tenga reverencia delante de Dios. Toda la tierra tema. Recordamos la palabra temor no es fóbico, no es un temor de destrucción, es un temor de reverencia, de respeto. Y está invitando a que toda la tierra tenga reverencia con el Señor. Y luego explica, dice, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Entonces, los seres humanos
tendríamos que reconocer con reverencia a Dios. Si el universo tan grande que está en el punto anterior es testimonio porque es la revelación general, decimos, es donde Dios se manifestó, donde es evidente su participación. Las personas que somos hechos a la imagen de Dios, que somos hechos con la capacidad de comunicarnos, de entender y de alabar a Dios, tendríamos que mostrar reverencia al Señor. Y dice ahí, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y esta invitación se repite en varios salmos, en varias porciones incluso del Antiguo Testamento, se invita a que la gente tenga reverencia delante de Dios. Y a la gente que no conoce de Dios sería muy bueno que conociera de Dios, porque es precioso conocer al Señor. Es una vida completa, una vida plena, una vida en el lugar donde tenemos que estar, no nada más como creación, sino como seguidores fieles del Señor. Entonces dice allí, teman en esa reverencia todos los habitantes del mundo. Para todas las personas que son miles de millones, hoy en nuestro mundo también, la invitación sigue siendo que teman delante del Señor. Dice el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nuevamente habla del poder creador de Dios y recordamos, dijo y fue hecho. El único ser que dice y las cosas son hechas es Dios mismo. Porque incluso los seres humanos que tenemos alguna autoridad, algún poder, algún conocimiento, estamos muy limitados. No podemos decir y hacer. Finalmente, el único que dice y hace es Dios. Ahí está la omnipotencia de Dios. Que bueno, al tener esa autoridad y al tener ese poder infinito, Él dice algo y es hecho. Y así fue el universo, ¿no? Fue hecho y fue por un dicho de parte del Señor. Y dice ahí, Él mandó y existió. Entonces habla de una autoridad del Señor. Lo que estamos viendo como creación está en una situación de decreto diseñado por el Señor. Él mandó y existió todo lo que vemos. Entonces, ese poder de Dios, esa autoridad que Él tiene, se mantiene. Porque además decimos, es preservador de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si el universo se sostiene donde está así de cuestiones que incluso que en la física está muy difícil de explicar cómo se mantiene el universo, bueno, es por el gran poder de Dios. Dios mandó y las cosas existen y las preserva. Y es el único ser que dice y se hace todo. Entonces, es bueno que le adoremos así. El único Dios, el único creador, el único soberano que dice y se hace es nuestro Dios. Dice el versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Entonces aquí habla cómo Dios puede detener las intenciones de las naciones que se oponen a Dios, que se oponen al amor, que se oponen a los principios de Dios, porque la palabra está llena. Desde Génesis hasta Malaquías, la palabra de Dios está llena de principios, de amor, de altruismo, de generosidad, de bendición. Entonces, cuando las naciones están haciendo consejo en contra de esto, hoy que vemos tantas naciones o tantas instituciones que están en contra de la vida, que están en contra de lo que Dios ha creado, en contra del diseño original de Dios, bueno, Dios frustrará ese consejo, porque no es lo que Dios creó. Cuando se habla de odios y guerras, cuando se habla de genocidio, cuando se habla de esclavitud, todo lo que vemos alrededor, hermanos, es algo terrible. Tenemos que decirle al Señor, te pedimos que haga nulo este consejo. Tenemos que orar para que esas cosas no sigan dándose, porque a los ojos de los hombres o de algunos hombres están bien. Los hombres estamos tan distorsionados que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Sin embargo, en el Señor nosotros vemos que hará nulo ese consejo y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aquí la palabra maquinaciones son intenciones malas, intenciones destructivas, decíamos, desde las guerras o el hacer cualquier daño a los demás, perjudicar a los demás, lastimar o aniquilar a los demás. Estas maquinaciones pueden ser frustradas por el Señor. Dios no está de acuerdo con que las naciones tengan un consejo y maquinaciones destructivas. Dice el versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, así como el consejo de las naciones es frustrado por el poder de Dios, porque Dios sigue siendo el Señor, no importa que no crean en Él, no importa que no le conozcan, Dios frustra. Dios sigue siendo el dueño. Recordamos la voluntad permisiva del Señor. Permite muchas cosas que no son su voluntad exacta. Permite algunas, pero otras las está deteniendo. Y es la bendición que podemos ver cuando Dios detiene algo, es porque realmente es malo. Realmente es letal y perverso. Y detiene. El Dios bueno, el Dios santo, el Dios justo detiene todo eso. Pero el consejo de Dios sí permanece para siempre. El consejo de las naciones, versículo 10, va a ser limitado, va a ser detenido, pero el consejo del Señor es eterno.
O sea, lo que Dios ha decretado. Ahí hablamos un poco de la doctrina de los decretos. Desde que en la eternidad pasada Dios creó e empezó a hacer las cosas, el presente, en el mundo está en manos de Dios. Y en el futuro todo sigue en manos de Dios. Entonces el consejo del Señor permanecerá para siempre. En el versículo 11 textualmente dice, el consejo de Jehová permanecerá siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces aquí tenemos una idea de contraste con el versículo 10. En el versículo 10 dice que Dios hace nulo el consejo de las naciones cuando son malos, llenos de perversidad, y frustra las maquinaciones, o sea, la intención de acuerdo destructivo de los pueblos es frenada por Dios. Pero el consejo del Señor es eterno. Así como el Señor es eterno, su consejo también lo es. Entonces dice aquí una situación totalmente distinta. Las naciones van a ser detenidas en los consejos que se oponen a Dios. Pero el consejo del Señor sí va a darse, va a cumplirse porque viene de Dios. Entonces eso es un poquito de la doctrina de los decretos que decíamos. Dios dice algo y se va a cumplir porque tiene una autoridad superior. La autoridad suprema es de Dios, entonces su consejo va a permanecer. Y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Explicamos aquí que es como un antropomorfismo, quiere decir que se da forma humana a algo de lo que es Dios. Pero realmente Dios no es humano. Dios no tiene un cuerpo como el nuestro. Son tres personas divinas, infinitas, y que están en el universo. Y este Dios que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el universo, los pensamientos de su corazón, que no es algo como lo que nosotros tenemos, habla de la parte más íntima de Él. Lo que Él piensa, lo que Él ha diseñado, lo que Él quiere hacerse, se va a hacer. Y dice, ¿cuándo? Por todas las generaciones. O sea, toda la historia humana, desde que empezó con Adán y Eva hasta que termine la historia humana como la palabra de Dios lo registra, todas las generaciones va a durar el pensamiento de Dios y el decreto de Dios. Entonces el Señor va a hacer exactamente lo que quiere, va a llegar a lo que Él quiere, se va a lograr lo que Él quiere. Siempre decimos también la voluntad permisiva del Señor. Hay muchas cosas que Él permite que no son su voluntad perfecta. Por eso algunos teólogos le llaman voluntad permisiva. Pero la voluntad directiva de Dios es determinante y básica. Lo que sí quiere Dios que se haga no dejará de hacerse. Y no por este momento en que vivimos o en el que yo, el escritor de este salmo, sino por todas las generaciones. Dice el 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Entonces cambia radicalmente la idea allí de describir a Dios como soberanía, en su perfecta soberanía, y ahora habla de la bienaventuranza de una nación. Recordamos que la palabra bienaventurada es una felicidad alta, una gran felicidad. Y esa felicidad, ese estado de verdadera alegría, lo debe de tener la nación cuyo Dios es Jehová. Habla entonces el escritor allí directamente al pueblo judío que su Dios es Jehová. Hablaba de que el pueblo judío, teniendo a un Dios perfecto y santo y soberano, totalmente justo, deberán sentirse bienaventurados por este Dios que tienen. El pueblo que Él escogió como heredad para sí, describe nuevamente al pueblo de Israel, en este caso como heredad, la propiedad de Dios. La heredad, recordamos, son las propiedades o cómo se dividían los terrenos y los predios en ese tiempo, eran las heredades. Entonces dice ahí, ustedes judíos, siéntanse bienaventurados porque son el pueblo de Dios. Son ustedes la heredad de nuestro Dios. Y entonces hay una gran felicidad para ellos. A veces decíamos que la palabra bienaventurado viene de Macarios en griego, que originalmente se pensaba que era la felicidad de los dioses en Grecia. Y dice ahí entonces que esa felicidad que no existía porque era mitología, pero se usó la palabra Macarios para lo que es la bienaventuranza en el Evangelio. Cuando Jesús habló de las bienaventuranzas y todo lo que la palabra dice, bienaventurada la nación judía, bienaventurados los cristianos, bienaventurados nosotros, porque tenemos a un Dios perfecto y santo. De verdad tenemos una gran felicidad por el Dios que tenemos. Tenemos entonces que decir aquí algunas aplicaciones. La invitación es que aquella reverencia en el mundo. Nuestro Dios invita a las naciones a tenerle un respeto. ¿Sabe por qué Él creó todo? Él merece toda la reverencia, es el Señor, es el Creador, es el sustentador, es el proveedor por excelencia. Entonces Dios merece toda la reverencia. Lamentablemente la gente que no conoce del Señor, pues no tiene esa reverencia. Incluso la conducta es totalmente irreverente.
pero nosotros tenemos que orar para que las naciones conozcan al Señor. Como creador, por su palabra y de que existe todo, dado que Él decidió que se hiciera, tenemos que reconocerle entonces y decirle, Señor, si tú creaste todo, todo te pertenece. Y aunque hay situaciones que a veces nos lastiman, situaciones que nos afligen o nos angustian, reconocemos que lo que Dios ha creado tiene un propósito. Y sí, nos toca, en cuanto a los ecologistas, decíamos, cuidar la tierra, los ecosistemas, está correcto, pero siempre reconociendo que detrás de esos ecosistemas preciosos o inmensos en número, tenemos entonces a un Dios creador. Y hay un orden y una existencia por la palabra del Señor. Realmente el orden existe, ¿no? En ese diseño que decíamos, por la gracia del Señor. La soberanía de Dios está en el mundo. Aunque las naciones no le conozcan, Dios es soberano. Y Dios invita a las naciones a conocerle a través de la palabra, a través de la Santa Biblia y a través del Señor Jesucristo como Salvador. Pero Dios va a nulificar la maldad. Realmente a veces nos aflige mucho la maldad. Cuántas personas malintencionadas, como citábamos, cuánto genocidio, cuánta guerra, cuánto instinto asesino en la gente, cuánta corrupción, cuánto robo. Bueno, todo esto pedir al Señor que frustre esos consejos. Tal vez quizás no sabemos cuántas veces Dios ha nulificado consejos que estaban en contra nuestra. Incluso en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro desplazarnos diariamente, ahora en este medio tan difícil que vivimos, Dios nos ha guardado y nos bendice, aun que haya situaciones tan difíciles. Por la gracia del Señor podemos seguir adelante. La permanencia de sus decretos nos habla entonces de que estemos en una actitud de adoración ante el Señor, que tiene eternidad y soberanía perfectos. Los decretos de Dios son perfectos. Nosotros somos siervos, somos esclavos de Cristo. Tenemos que reconocer al Señor y sus decretos siempre y reconocer esa soberanía que Él tiene y que sus deseos se cumplan. Decirle al Señor, ¿cuál es tu deseo, Señor? ¿Qué es el diseño que tú tienes? ¿Cuál es el diseño para esta situación o para otra situación? Y ahí tenemos mucho que orar, mucho que leer la palabra, mucho que meditar y mucho que cambiar. Porque los decretos de Dios muchas veces no son lo que decretamos nosotros en nuestro corazón o lo que decidimos. La máxima felicidad como pueblo es porque somos una propiedad del Señor. Y así como había esa bienaventuranza para los judíos, se traslada directamente a los cristianos. El pueblo de Dios, la iglesia multinacional, multilingüística, multiétnica que hoy tenemos, en todas las naciones, la iglesia del Señor, somos un pueblo bendecido. En todas las razas, en todos los idiomas, decimos gracias a Dios porque le pertenecemos, porque Él es el Señor, porque somos un pueblo muy bendecido en medio de situaciones tan difíciles, pero por la gracia del Señor podemos bendecirle. Un tercer motivo para alabar a Dios es ayuda. Salmo 33, del 13 al 22. Dios nos ayuda y por eso le alabamos. Dice el escritor en el 33, 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Entonces otra vez habla de la omnisciencia. Decíamos que Dios ve todo. Y dice ahí un poquito la elevación del Altísimo, ¿no? Dice, desde los cielos miró Jehová. Otra vez la palabra cielos habla del universo. ¿Desde dónde observa Dios? Desde el universo entero. Porque Él es tan infinito, más grande que el universo. Si el universo es infinito, Dios es mucho más en el sentido espiritual y de la creación que Él tiene con esta obra tan impresionante que son los cielos. Dice, desde los cielos Dios miró. Y entonces el Señor tiene ahí una atención puesta en los hombres. Dice, vio a todos los hijos de los hombres. Entonces Dios conoce el camino de todos los miles de millones de personas que habitamos el mundo hoy. Y desde que Dios creó a Adán y Eva, todas las personas que han existido, y si Dios permite los que existirán aún en la historia, no conocemos el plan perfecto en cuanto a tiempos, pero Dios ve a todos los hijos de los hombres. No nada más a los creyentes, ve a todos los hijos de los hombres. Por eso la invitación es que quienes no le conocen, quienes no son creyentes, quienes nada más son hijos de los hombres, empiecen a conocer al Señor y como Salvador, como soberano, van a haber una grande bendición en sus vidas, pero tiene que haber un cambio. El conocer a Dios tiene un compromiso. Es conocimiento y compromiso. Dice el versículo 14, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Entonces está repitiendo la idea del versículo 13. Pero entonces su morada es la ciudad celestial, decimos, ¿no? Desde esa ciudad celestial ahora, descrito como el lugar en el universo donde Dios ve a la humanidad, desde ahí está observando. Desde ahí ve todo lo que hacemos. Toda persona es conocida por el Señor. Ahí vemos nosotros entonces esa capacidad que tiene Dios de conocer lo que han hecho todos los seres humanos. A Dios nadie le puede sorprender, nadie puede informarle de algo que Dios no conozca.
Dios perfectamente conoce todo lo que hacemos, ¿no? Sobre los moradores de la tierra. Entonces, habla un poquito de la morada celestial y los moradores de la tierra. Ahí un poquito en un paralelismo. Desde la morada eterna, celestial, infinita, Dios ve a los moradores de la tierra, a los habitantes de la tierra. En ese momento, el escritor del Salmo habla a la tierra para que empezaran a conocer al Señor. 33:15 dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Entonces ahí habla ahora de Dios como creador del corazón de la humanidad. No nada más el creador de las miles de criaturas que tenemos, y ecosistemas, y objetos, y minerales, y piedras, y todo lo que hay en el espacio. No nada más eso, sino el corazón. Dios creó a los seres humanos. Recordamos desde Adán, en el diseño en Adán, así en polvo, Dios diseñó el cuerpo humano, que es perfecto. Y el corazón no nada más es físico, sino también es espiritual. Dios diseñó el alma del ser humano. Dios diseñó la capacidad de conocer, de alabar, de adorar, de reconocer a Dios. Y Dios está atento a todas estas obras. Todo lo que la gente hace, Dios lo conoce. Por eso la invitación es a ser creyentes y arrepentirnos, porque hemos hecho obras terribles delante del Señor. Todos hemos fallado, todos hemos pecado delante del Señor. Y bueno, gracias a que los que estamos en Cristo, nuestras obras ya fueron borradas. Pero la invitación es a que toda la humanidad que no conoce a Dios venga y pida perdón para que sus malas obras sean borradas. Cambiemos las malas obras de nuestra vida, de nuestra vanidad, y empezamos a tener obras de fe, obras de amor, obras de adoración para el Señor. Versículo 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Entonces aquí habla de la seguridad. La seguridad no está en lo que tenemos, la seguridad está en Dios. Cuando el rey no se salva por la multitud del ejército, está describiendo exactamente en la monarquía judía el escritor, muy seguramente, y dice, entonces los reyes no se salvan porque tengan una multitud en su ejército. Realmente esa multitud puede ser buena, puede ser útil, pero en ocasiones no. Esa multitud no da la salvación. Cuando hubo tantas guerras, tanta muerte, tanta violencia, y cuántos reyes murieron con ejércitos multitudinarios. Sin embargo, en la historia vemos entonces que tenemos que aprender que los reyes no confíen en su ejército. Pueden usarlo, pueden ordenarlo en la manera histórica en que hubo guerras que siempre fueron terribles, esa violencia. Pero entonces no tenían que confiar en su ejército. Y también el valiente dice, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Entonces es alguien valiente y fuerte. Un hombre valiente y fuerte, una persona valiente y fuerte, tampoco puede escapar por sus propios medios, sino que tiene que confiar en la liberación del Señor, que también se describe en este y en otros salmos, ¿no? Entonces, ni el ejército multitudinario, ni el valiente y su fuerza le va a dar que se pueda escapar, porque finalmente todos los seres humanos somos limitados. Aunque haya mucho valor y mucha fuerza, somos limitados. 33:17 dice, vano es para salvarse el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Habla, otra vez decíamos del caballo como implemento de guerra. Reconocemos que históricamente se usó muchas veces el caballo. Hay diversas razas de caballos, y por su fuerza y por la agilidad que tiene, pues eran muy útiles en medio de esas batallas. Pero dice aquí, además de que ni siquiera el ejército, ni siquiera la mucha fuerza o la valentía de alguien, tampoco un implemento de guerra, ¿verdad? Un caballo podría salvar a una persona. Y literalmente, ¿cuántas personas han muerto aún con caballos muy preparados o muy fuertes o muy diestros para la batalla? Dios dice en su palabra, no es el caballo el que te libra, el que nos libra es el Señor. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. O sea, esa capacidad de un caballo para transportar a las personas, y en ese contexto de guerra, que por supuesto estuvo mal, fue violento, fue injusto, bueno, el caballo tampoco puede librar. Dice ahí el 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, no es el caballo o el ejército o el rey o el valiente y fuerte. Dice aquí los que temen al Señor. La bendición de Dios es sobre los fieles, a quienes Dios conoce como sus hijos. En ese caso, como judíos, en el contexto de este escritor, dice, el ojo del Señor está sobre ustedes que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Son descritos en dos sentidos. Por una parte, los que temen o reverencian al Señor, los que limitan su conducta porque están imitando a lo que Dios quiere como Salvador, como Señor. Y los que esperan en su misericordia, o sea, los que saben que por la misericordia de Dios, por el hecho otra vez que Dios acerca su corazón a nuestras miserias, entonces tenemos la bendición de salir adelante. Dice el 33:19, para librar a sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Esta liberación no viene entonces, decíamos, por la valentía o por el rey o por su ejército o por los caballos,
Dice por Dios mismo, a los que creen en su nombre, a los que le temen y esperan en su misericordia, Dios les libra de la muerte en tiempo de hambre, les da vida en tiempo de hambre. Y aquí hablamos de las grandes crisis que ha habido en la humanidad, ¿no? En la historia del hombre, cuántas ocasiones, cuánta muerte, cuántas pérdidas. Ahora que tenemos este contexto tan difícil, realmente quien libra nuestras almas de la muerte es Dios, quien nos puede dar la bendición de continuar. Y dice ahí, darles vida en tiempo de hambre. Nuevamente hablamos ahí de las épocas en que no hubo productividad, no hubo alimento suficiente. Sin embargo, por su misericordia, Dios le dio alimento a muchas personas. Quizás allí cuando hablamos de las crisis económicas que incluso vivimos el día de hoy, quien nos sustenta en este tiempo tan difícil es Dios. Dice el 33:20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Entonces ahora es una declaración de confianza. Desde lo más profundo, el alma, o el que decíamos psique, intelecto, sentimientos y voluntad que interpretamos allí, bueno, el ser humano desde lo más profundo espera a Jehová. ¿Cuál ser humano? El que cree en Dios. En su momento un judío fiel, en nuestro momento un cristiano fiel. Entonces el alma espera en Dios, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ahora describe a Dios como ayuda y escudo. Dios ayuda a salir de esas situaciones de hambre que decíamos, o de violencia y guerra, que ha habido en tantas ocasiones, y la ayuda que tenemos es Dios y nuestro escudo. Dios nos ayuda, nos da una fortaleza para salir, pero también es nuestro escudo, o sea, nos protege. Dios nos protege de muchas maneras, quizás no tenemos noción de cuántas veces ha estado ahí evidente la protección de Dios. Pero ahí habla que está entonces la ayuda y el escudo del Señor. 33:21 dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces la conclusión aquí es alegrarnos en el corazón otra vez, en la parte interna nuestra, estar alegres porque el Señor nos ha bendecido. En su santo nombre hemos confiado. Entonces nos unimos a la idea de este escritor cuando decía hemos confiado en el santo nombre de Dios. O sea, este Dios que es santo, que es justo, que es perfecto, que tiene juicios perfectos, por su santidad también nos ha bendecido. Nos recibe, nos bendice, preserva nuestra vida y nos da una provisión muy especial en tiempos que de veras son muy difíciles, pero por su gracia estamos hoy delante de Él. Dice el versículo 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, al igual que en algunos salmos de David, ese salmo termina pidiéndole a Dios misericordia. Después de clamar y después de reconocer y después de ver la provisión de Dios y la soberanía de su palabra, dice ahí que sea tu misericordia una petición. Señor, ten misericordia sobre nosotros. Y cuando usa esta palabra en plural, nosotros, no hablaba de una persona egoísta que dijera, ten misericordia sobre mí. Habla del pueblo judío en general. Todos nosotros necesitamos tu misericordia según esperamos en ti. Entonces otra vez habla aquí de los que son creyentes que esperan en Dios. Los que esperan en Dios tienen esa bendición de pedirle misericordia sobre sus vidas. Dependemos de la ayuda de Dios en todo. El Señor conoce a todos los seres humanos. Entonces aquí invitamos a quienes no conocen del Señor que vengan al Señor Jesucristo. Recíbanle como su Señor, como su Salvador. Necesitamos el perdón. La crisis más grande que tenemos es espiritual. Y a veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, no estamos seguros de ser perdonados, estamos realmente yendo hacia situaciones de mucho juicio, porque el perdón de Dios es para nosotros. Dios quiere perdonarnos, quiere bendecirnos. La atención de Dios está desde su ciudad celestial para todas las personas. Él ve el camino de todos los seres humanos. Así de grande es su conocimiento, así de grande es, decíamos, su omnisciencia. Entonces el Señor conoce a todos. Conoce a todas las personas y observa lo que están haciendo. O sea, el juez de la tierra es Dios. También aquí decimos que Dios es juez de nuestra vida como seres humanos. No somos seres humanos libres para hacer lo que queramos. Humanamente parece que sí podemos hacer lo que queramos, pero espiritualmente no. Dice la palabra de Dios que como juez Él va a evaluar nuestras obras y va a darnos la bendición o la maldición si recibimos la palabra y vivimos según ella o no. Tenemos entonces un gran compromiso. Este creador de la humanidad observa la conducta. No nada más por razas o por etnias o niveles económicos o académicos. Eso para Dios no es determinante. Para nosotros tienen algunos valores, pero el Señor está observando la conducta de las personas. ¿Qué conducta tienen estas personas? Y tienen que venir a una conducta de santidad. Si tenemos un Dios perfectamente justo y santo, tenemos que llegar a una conducta perfectamente justa y santa y solamente se logra a través de Jesús. El único que nos lleva a una conducta de santidad es el Señor Jesucristo. ¿Qué recursos tenemos?
no los ejércitos, no nuestra valentía, no los poderosos que hay en la tierra. Nuestro recurso es Dios siempre. Aquí en la tierra podemos tener recursos que, si vienen de Dios y si Dios los pone, pueden ser de mucha bendición. Pero finalmente nuestro gran recurso es Dios mismo en todo. Podemos decirle al Señor, tú eres mi recurso, tú eres mi Señor. Los recursos militares, o como aquí se ilustra por fuerza de animales, pueden ser útiles en algún momento. Hoy hablaríamos de muchas situaciones donde la naturaleza ofrece alguna ayuda a la humanidad y la humanidad tiene que administrar para bien la naturaleza. Pero no es el esquema final. Esta naturaleza estamos como mayordomos, como administradores de ella, pero delante de Dios somos responsables para estar en santidad buscando las cosas de Dios. Los cristianos con reverencia esperamos en la compasión del Señor. Realmente tenemos que ser muy reverentes con el Señor y reconocer su grandeza, su soberanía, su autoridad y con toda reverencia siempre acercarnos con Él. Situaciones muy difíciles que estamos enfrentando, aún con ellas decirle, Señor, yo me acerco a ti con toda reverencia. Espero tu compasión en medio del dolor que estamos sufriendo o la gente que nos rodea. La provisión de Dios es vida. Dios quiere vida y sustentar. Entonces, qué bendición que muchas personas, aún seguimos siendo millones de personas en el mundo, quienes, tienen vida por la gracia del Señor. Y Dios sustenta las situaciones que están pasando. Aunque la complicación que vemos nosotros de veras a veces no tenemos noción de cómo Dios puede bendecir, Dios sabe lo que va a hacer en medio de esta crisis mundial. Esperamos en Dios desde nuestra alma. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. También decirle al Señor, tú eres mi ayuda, Señor. Puede ser que hay personas que me aman o personas que amo, familia, personas cercanas o gente que tengo mucho amor con ellos, pero mi gran ayuda eres tú. Aún en la iglesia hay gente muy linda que nos ayuda y es de bendición, pero la ayuda superior en todo, la ayuda superlativa es Dios mismo. Alegría en el corazón y confianza porque Dios es santo. Suceda lo que suceda, Dios es perfectamente justo y perfectamente santo. Tenemos temor de enfermedades, de infecciones como en este momento, temor de personas que amamos, personas que están ahora mismo infectadas, pero tenemos entonces una confianza en Dios. Los ponemos en manos del Señor y aun quienes han llegado a la muerte, también decimos, Señor, sus almas están en tu mano. Y te rogamos que en esta crisis la gente pueda pedir perdón, que tenga la oportunidad de estar en tu camino, porque es la otra parte de nuestra vida, ¿no? No nada más la crisis que tenemos alrededor, sino después de nuestra muerte aquí terrenal, que tengamos vida. Y la vida se ofrece a través de Jesús, se ofrece a través del Señor. La petición es por misericordia y esperanza delante del Señor. La misericordia de Dios se va a dar y la esperanza que tenemos es que Dios esté con nosotros en todo. 3 motivos para alabar a Dios. Una composición en este salmo en que se expresa que Dios es soberano en todo, tiene un carácter como preservador, a quien hay que alabar, a quien hay que aclamar, incluso con instrumentos, decíamos, ¿no? Con instrumentos o con voces, parte de lo que hizo Israel y parte de lo que hace la iglesia. Los 3 motivos son palabra, autoridad y ayuda. Palabra, autoridad y ayuda. Palabra porque viene de parte del Señor, esa palabra que nos sustenta, la autoridad de Dios que encima de todo hace lo que es el perfecto decreto suyo y la ayuda que siempre nos ha dado. Nuestro Dios es nuestra ayuda. Queremos orar con nuestros amados hermanos en este momento, hermanos, y de veras enviar a todos nuestro abrazo. Les extrañamos, les amamos. Sabemos que ha sido un confinamiento muy prolongado, pero queremos orar al Señor, que nos bendiga y nos fortalezca, para que pase lo que pase, siempre en nuestro corazón haya una alabanza al Señor y tengamos el deseo de expresar nuestra gratitud. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este salmo que habla de una invitación a alabar y nosotros te reconocemos como el ser a quien alabamos en medio de todo. Tenemos situaciones muy difíciles alrededor, muchos temores, muchos riesgos en los que estamos, pero por tu misericordia te pedimos, Señor, que tengamos esta provisión de tanta bendición. Que tu palabra nos sostenga, Señor, porque es recta. Que podamos ir cada día a leer, cada día a meditar, cada día a compartir. Ahora por medios electrónicos compartir esta palabra, Señor. De los millones de mensajes que se envían todos los días en medios electrónicos, que también haya mensajes de cristianos que hablan de amor, que hablan de perdón, que hablan de consuelo, que tu autoridad se vea en todo, Señor, porque realmente a veces sí nos abruma lo que está pasando, tenemos tanto dolor en el corazón, tanta tristeza, pero por tu misericordia te pedimos que en tu autoridad se resuelva todo de acuerdo a ese plan perfecto que tú tienes, que millones de personas escuchen la palabra, que muchos sean sanados, que muchos puedan seguir adelante y que te puedan glorificar, y aquellos que han tenido pérdidas fatales en su familia, les consueles y les bendiga, Señor, nos dolemos con
con ellos y finalmente te alabamos en medio de todo, porque tú también nos ayudas. Tú eres nuestra ayuda, Señor, y queremos bendecirte por todo esto. Aun cuando cantamos como iglesia, que sea una bendición. Gracias porque quienes tienen una voz o un instrumento entre nosotros nos guían en estos momentos tan especiales, Señor, para alabarte. Gracias porque tú eres eterno, tu decreto permanece. Y las naciones no van a permanecer, pero tu decreto va a permanecer y nosotros te damos por ello. Queremos rogarte por nuestros niños, por nuestros adolescentes y jóvenes, por nuestros adultos, a nuestros ancianos, Señor, y que en todo el mundo seamos un testimonio como tu iglesia. Te pedimos misericordia para toda la gente que está sufriendo hoy, para la gente que está tan afligida, la gente que ha sufrido tanto. Te pedimos que bendigas en medio de esta crisis tan grande y que tu nombre sea glorificado en todo. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención.